En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy de nuevo traemos un testimonio de una hermana que yo creo que va a ayudar muchísimo y yo creo que también ayudará y apoyará a esas mujeres. Pues aquí el canal pues es bastante seguido por mujeres católicas y me gustaría pues que se sintieran identificadas pues con nuestra hermana, ¿no? Porque no es común, o al menos así lo creo, ver a mujeres pues que dan la cara por la fe católica en las redes sociales, ¿no? Mayormente pues son los hombres, ¿no? Los que han tomado pues la delantera en ese caso, pero ¿por qué no pueden también las mujeres pues aparecer más en redes sociales para dar las razones de nuestra esperanza? Y para este testimonio, pues está nuestra hermana Jennifer. Muy buenos días, hermana. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, hermano José Manuel, por haberme invitado. Mi nombre es Jennifer Bautista, soy mexicana, soy esposa, eh, mamá de 3 niñas y pues me crié en una familia mexicana, soy la tercera de 6 hijas. Y pues sí, aquí estoy hoy tratando de compartir un poquito con ustedes lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Pues yo descubrí a la hermana, ¿no? En las redes sociales, vi varios videos de ella y me encantó su manera pues tan fresca, ¿no? Tan simpática de mostrar la fe católica, ¿no? Y me gustó bastante y digo, ¿por qué? ¿Por qué no mostrar el testimonio de nuestra hermana para que nuestras hermanas también dentro del canal pues sientan ese gusanillo, ¿no? También ese interés en hacer apologética. Vamos a empezar por una pregunta que es casi obligatoria, ¿no? Hermana, ¿usted fue siempre católica o tuvo algún tipo de incursión en alguna secta protestante? Bueno, yo soy de cuna católica, Ujú, pero desgraciadamente apostaté contra mi fe cuando tenía 18 años, hasta como por 5 años más o menos. ujú. Ujú. Fantástico. Practiqué, vamos a decir, protestantismo, aunque muchos no estén de acuerdo con que las iglesias mm, no denominacionales o neopentecostales no pertenecen al protestantismo, pero quieran o no, es parte de todo ese mundo. Entonces, pues sí, estuve dentro de esas iglesias. Ujú. ¿Allí, hermana, eran bastante anticatólicas o eran más bien moderados? Por lo menos en la que yo estaba, Ujú, eran moderados, creo yo, porque habíamos varias personas que veníamos con mucho catolicismo, como vamos a decir, el traer imágenes o yo soy mexicana, la Virgen de Guadalupe muy arraigada, y habíamos varios hermanos, entonces siento yo que el pastor siempre se moderó, por lo menos delante de nosotros, a hablar respecto de eso. Yo varias veces como que discutimos de eso, pero no era anticatólico así marcado como en otras iglesias a las que sí visité. ujú. O sea, nunca os recriminó el pastor, pues eso es idolatría o eso es tal cosa. Vamos a decir, no me lo dijo directamente, pero Ujú, sí, por ejemplo, recuerdo muy bien una vez que me dijo, no fue pregunta directamente mía, sino de otro hermano de ahí de la iglesia, le dijo, ujú. pastor, ¿cómo puede ser posible que los católicos crean que la Virgen es siempre virgen si ella parió y tuvo más de un hijo? Y entonces eso a mí ahí como que me llama mi atención porque estábamos como una especie de célula, los estudios Ujú, bíblicos que ellos hacen. Entonces, yo paré la oreja a ver qué decía el pastor, entonces él decía, sí, eso es algo como que inclusive absurdo, porque naturalmente cualquier mujer que pare desde ese momento deja de ser virgen. Y entonces yo me acuerdo que en mi ignorancia yo le dije, padre, pastor, ¿cómo es posible que usted diga eso si eso inclusive la ciencia lo niega? Si usted se refiere a que, por ejemplo, se rompe el himen o cosas como eso, hay mujeres que nacimos inclusive sin eso. Si para usted la virginidad es eso, creo que la palabra o en sí va más allá de solo eso.
Y entonces, en mi ignorancia, no me daban las respuestas que yo necesitaba para creer que la Virgen no era virgen. Pero sí llegué a creer por los textos bíblicos que me llegaron y pues me probaron con la Biblia que había hermanos de Jesús. Entonces yo decía, ajá, pero entonces aquí sí. Eso era lo que yo no podía. Y pues que sí me demostraron que, entre comillas, pues que la Virgen tuvo más hijos. Y no era imposible, por ejemplo, que la zarza, cuando Moisés vio esa zarza que ardía, no, no era imposible pues que la zarza pues sufriera algún tipo de desperfecto, por ejemplo, ¿no? No, esas cosas no son imposibles. Hay muchas cosas que, Claro, como las piedras que hablaran, un burro que hablara, cosas como esas, pero eh, hablar de la Virgen, hay algo en ellos como que lo ven imposible. Inclusive me acuerdo que me decían, yo tuve una niña durante estando en esa iglesia ujú, y entonces mi raíz o mis raíces católicas eran de que pues ya tuve a la niña, ¿qué se hace aquí? ¿Se bautiza o qué es lo que sigue? Y entonces era del que el pastor dijo, no, lo vamos a hacer una especie de ceremonia bonita para presentarla. Los niños se presentan. Y entonces era de como que, pues hicieron una oración muy bonita, toda la iglesia, pero para mí era como que no muy, era como muy vacío. Era, ni sí. siquiera me dieron una hojita, yo quería como que algo más allá, no, no, pues simplemente, pues ella ya está presentada, ya es parte del pueblo de Dios, ella no tiene pecado, pero la Virgen sí tenía pecado. Fíjate, fíjate. Entonces era bien, ok. Es que son un poquito contradictorios, ¿no? Entre ellos mismos son sinceramente un meme, ¿no? En cuestión de doctrina, básicamente enseñan cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Sí, Eh, ¿Te llegó, hermana, a bautizar en esa iglesia? no, No, tampoco. ¿no? Vuelvo a decir, dentro de mi ignorancia había cosas que ellos no me llegaban a responder, Ujú, porque recuerdo que llegó el tiempo de que ya iban a hacer los bautizos y pues los hacen aquí, hay muchos lagos y iban a hacer hicimos un viaje a un lago muy grande y entonces pues estaba preparándolos para el bautizo y todo y pues llegó y me preguntó, hija, ¿te quieres bautizar? Y yo le dije, pastor, ¿usted cree que es necesario? Y me dijo él, pues sí, tú no te acuerdas cuando te bautizaron, no fue con tu aprobación, consentimiento. Ujú. consentimiento. Entonces yo le dije, pero yo sé que soy bautizada. Es más, inclusive hay hasta fotos. Le digo, yo tengo todo, yo sé que soy bautizada, no me da sentido el yo tener que volverme a bautizar. Y él me dijo que si yo no lo sentía, no necesitaba, que era cuestión de que Dios me iba a dar como que iba a tener ese llamado a Ujú. esa necesidad a. Entonces yo le dije, pues tal vez eso es lo que me pasa, que todavía no me llega a eso. Y pues yo participé ayudando es más, cuando se bautizaron varios amigos muy cercanos, yo me acuerdo que salieron del agua y yo hasta orando con ellos y todo, pero yo en mí, yo decía, como que yo no sé por qué, pero no, nunca me bauticé. Yo siempre creía con el simple hecho de que yo hice la oración famosa que dicen que repita con tus labios, que el Señor, todo eso, yo lo hice y para mí eso era necesario, ¿cómo se dice? No había necesidad de más porque yo ya sabía que venía bautizada dentro de lo poco que yo sabía que yo era parte de hija de Dios. Yo no era simple criatura. Claro, es que obviamente ellos creen, ¿no? Que ese versículo que aparece en Romanos, ¿no? Si tú confesares con tus labios, ¿no? Pero esa no es la confesión que hacían los primeros cristianos. No. La confesión que hacían los primeros cristianos era que a pesar de que estaban en peligro de muerte, los obligaban a apostatar y ellos pues obviamente decían, confesaban que no, que su Dios, el único Dios para ellos es Cristo y eso era el confesar, ¿no? Que tú aunque vengan a amenazarte, aunque vengan a amedrentarte, para que apostates, pues ellos afirmaban que no, que su fe estaba puesta en Cristo y estaban dispuestos a perder
la vida por su fe. Y ellos creen que no, que hacen una oración mágica, ¿verdad? Ellos como no tienen sacramentos, pues de algún modo deben de hacer algún tipo de acción, pues que supuestamente les atraiga, ¿no? esa salvación. Obviamente, esa oración no vale absolutamente para nada, ¿no? Sí, una mera formalidad, porque el pastor te lo ha dicho y tú la vas a hacer, pues, para que el pastor te vea, ¿no? Y tú, pues, puedas formar parte de ese grupo, ¿no? Además, para ello, el bautismo pues no confiere gracia, ¿no? Al individuo. Simplemente es un acto público en el que tú te sometes a esa iglesia o te haces miembro, pero como dice San Pedro, ¿no? En su epístola, ahora el bautismo os salva. Y para ellos, pues el bautismo no tiene ningún tipo de valor, obviamente. No, él fue lo que me dijo. Él dijo, si tú no te sientes, o sea, no es necesario para tu salvación el que tú te bautices. Entonces, si tú crees que no tienes esa necesidad, tú ya como quiera ya eres parte de y ya declaraste que el Señor es tu Salvador. Entonces, más nada, no, recuerda que no es por obras. Y yo tranquila, cómoda, dije, ok. Pero Santiago dijo, y ya, entonces ya ahí se forma el lío. Sí, sí, sí. Y cuando Santiago uno dijo otro. empieza, como dices, a leer un poco de los primeros cristianos, quiénes eran los primeros cristianos, qué creían los primeros cristianos, y con respecto a la locura en la que yo estaba, y es cuando te das cuenta que no estaba San Agustín repitiendo que el Señor es su Dios y Salvador. Entonces, pues, esas son las incoherencias. Estando ahí dentro, hermana, de esa iglesia, ¿comenzó a leer los padres de la iglesia o no? No, 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 no. ¿no? Yo Eso ahí vino era después, ¿no? solo Biblia. Sí. Yo ahí era solo escritura porque pues, qué necesidad de si en la Biblia es la única y última autoridad. Entonces, yo comprendiendo la Biblia, yo lo iba a comprender todo. Entonces, pues, creo yo que, pues, como te digo, leía mucho la Biblia y todo, y todas las preguntas que me nacían, o que me salían, yo a quien refería siempre era al pastor. Entonces, el pastor termina siendo como que una especie de papa para decir lo que su interpretación de, pues eso es lo que uno cree. Y, y lo que crea él como enseñarnos, porque es como quien dice, no te, yo recuerdo, nunca me hablaron en sí, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, al hablar Ujú. de la Virgen. Esos temas como que no los tocan, prefieren hablar todo el tiempo de la valentía de David, a San Pablo prácticamente lo tienen como a un ladito de Jesús. Entonces, pero de la Virgen María como ejemplo, simplemente muy pocas iglesias lo tocan, y yo por lo menos nunca, nunca fui parte de una prédica de esas. Nos tendríamos que remontar, pues no sé, a Lutero, a Calvino, incluso a Zwinglio, ¿no? Donde, por ejemplo, Lutero, en su comentario al Magnificat, pues hizo una de las mejores prédicas sobre la Virgen María, ¿no? Y obviamente, pues ese papel que sí le daba Lutero y los primeros reformadores a María, pues ese papel dentro del plan de salvación de Dios, pues los nuevos, los neopentecostales, pues no se lo dan, ¿no? Es como si relegan a María pues a un segundo plano en el cual no tiene ningún tipo de protagonismo, ningún tipo de importancia. Sí, sí, correcto. Por lo menos creo yo que en los no reformados eso es muy común, y hablar simplemente de la Virgen como que incomoda demasiado. Ya hablar con un reformado es totalmente diferente, pero por lo menos, no sé si me equivoque, pero Ujú. en las comunidades latinas son muy poquitos, por ejemplo, yo que vivo en lo que es la boca del protestantismo aquí en Estados Unidos, eh, yo creo y podría casi apostar que los reformados, la mayoría son blancos, y aquí los latinos, todos son de los nuevos emergentes, muy recientes, nuevas iglesias que vienen del pentecostalismo para allá. Sí. Así es. Sí, porque yo creo que el pentecostalismo, en todo lo que es Hispanoamérica y también en Estados Unidos, pues ha dado
un fuerte crecimiento, ¿no? Ha crecido bastante, exponencialmente, y sobre todo sobre católicos, ¿no? Que se han desencantado con su fe por falta de conocimiento, obviamente, y han preferido siempre pues buscar, ¿no? esa parte de los evangélicos, ¿no? El ser pentecostal, porque quizás ofrecen una oferta, ¿no? Muy diferente a lo que se ofrece la iglesia, ¿no? Aunque obviamente dentro de la iglesia tenemos movimientos parecidos, ¿no? Como por ejemplo la renovación carismática, ¿no? No es necesario buscar afuera cuando dentro pues prácticamente lo tenemos todo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, simplemente que la ignorancia y tal vez como que los momentos, porque hasta inclusive los testigos de Jehová que lleguen y te toquen la puerta en el momento adecuado y que te agarren en tus 5 segundos de ignorancia, entonces puedes irte o alguna situación, problema familiar, hasta económico, y que llegue la ayuda de parte de ellos, de ahí empiezan como que a pescarte. Es algo bien, y nunca vas a ver a un sacerdote tocándote la puerta, queriéndote evangelizar y cosas como esas. Entonces, para ellos, pues, esas son las maneras más fáciles y creo yo que lo más innovador. Siempre buscan innovar y pues a uno católico lo ven como aburrido y monótono. Uh-huh. Hermana, ¿cuál fue el punto de inflexión en el cual usted dijo, pues mira, yo aquí se acabó, me he dado cuenta de que no estoy en la verdad o voy a ver cómo me replanteo la fe? ¿Cuál fue el momento en el cual usted dijo, dejo este lugar? Pues yo creo que es como te digo, una bola de problemas, porque es más que eso. Después de vivir, de ser católica sin saber que era católica, qué era mi fe, sin conocerla y vivir dentro de lo que fue el protestantismo durante como 5 años, 2 años de mi vida vagar por simplemente estar como que asqueada de no tener respuestas y de tantos problemas que yo que era las fallas que me hacían las personas, no Dios, pero yo así lo interpretaba. Creo yo como que emocionalmente estaba muy quebrada y como que dije, estoy como que punto de Dios, ya no quiero saber más, pero problemas familiares muy graves, creo yo que fue donde dije, busqué incluso ayuda de psiquiatras, psicólogos y no obtuve ayuda. Entonces fue como que una luz llegó cuando mm, una amiga me dijo que ella pues quisiera ayudarme en el sentido de que yo buscara de Dios de nuevo y me empezó pues a hablar de Dios y yo dentro de mí pues renegaba de ello porque yo decía, yo ya busqué de Dios y Dios no me ayudó. Entonces ella me dijo, ¿qué necesitas tú para volver a la iglesia católica? Entonces yo le dije, yo necesito respuestas, respuestas que pues son dudas que yo estuve, por eso fue que yo salí de la iglesia, por ejemplo, el purgatorio, por ejemplo, la presencia real en la Eucaristía, por ejemplo, la intercesión de los santos, la intercesión de María, inclusive el mismo papado. Yo necesito respuestas que en la iglesia pues es mucho de fe, pero no hay razonamiento. Yo necesito respuestas. Y pues ella me dijo que ella me podía ayudar, que le pasara mi número de teléfono. Y pues me empezó a mandar videos del padre Luis Toro. Entonces, uno tras otro, yo me acuerdo que me sentía tan tonta por ser parte de esos evangélicos que él tanto habla. ¿Quién es ese señor, hermana? Luis Toro, ¿quién es? Es un sacerdote. Entonces yo decía, este sacerdote suena muy pastor. Para mí no me da como que esté un sacerdote predicando con la Biblia, porque él predica con la Biblia. Entonces yo decía, inclusive uno de los videos ni siquiera traía como quien dice vestiduras sacerdotales, su clérima ni nada. Yo decía, como que no creo que sea sacerdote. Yo creo que es un pastor. Es que Pero ahí estaba la trampa. Ahí estaba la trampa.
Es El que él padre es muy sabe, inteligente. pues sí, el padre es muy inteligente y como él dice, los conozco como la palma de mi mano. Y entonces, pues sí, me sentí parte de esa ignorancia. Me comí, yo creo, como unos 20 videos en ese día porque fue como que, pues de un video me respondía mis preguntas y luego yo me sentía como que bien identificada y otro y otro y otro y fueron como 3 días de comerme videos de esa índole, inclusive a Santiago Alarcón lo pues yo lo consumía siendo evangélica cuando él antes era protestante. Entonces, igual cuando yo caigo a su video de me hice católico y yo como que, ¿cómo así? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? El padre Javier Olivera Rabasi, sus videos me contestaron muchas preguntas que yo pues ahora creo yo que esa es mi razón al por qué yo estoy haciendo videos, porque sé que a mí esos videos me ayudaron, a mí esos videos me contestaron mis miles de dudas, que muchas eran tontas, pero así la pregunta más tonta me ayudaron a clarificar mi fe, a darle razón a eso. Y entonces, pues sí, no sé si quiera intervenir ahí. Pues yo creo que todos estos nombres que has dado, hermana, pues yo creo que todos, ¿no? En un momento u otro, pues nos hemos fijado en ellos, ¿no? Podemos añadir un montón de nombres más, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero yo creo que los que ha dado la hermana, pues obviamente, pues han repercutido a que muchos católicos, no solamente que vuelvan, sino que los que están se reafirmen en la fe, ¿no? Y el padre Luis Toro, esa forma que tiene, ¿no? Y él lo ha contado en varias ocasiones, ¿no? Que él no, él prefería, ¿no? Él prefería de no aparecer con clérima ni tener ningún distintivo de sacerdote, porque así es como captaba a la gente. Porque como justamente como le pasó a la hermana Jennifer, va a ver a ese sacerdote vestido de civil y va a empezar a escuchar, y y cuando ya te das cuenta, ya te captó. Tú dices, es que me ha respondido en todas mis dudas que yo tenía, ese señor, que no sé lo que es, si es sacerdote, si es laico, es protestante, no sé lo que es, pero me ha respondido a todo. Y cuando vas a buscar información y te das cuenta de que es un sacerdote católico, tú dices, ¿what? Nadie me pudo dar respuestas a todas esas dudas y yo ahora en 10 videos que he visto me las ha respondido todas. No ha Y habido con un la solo Biblia. católico, claro, no ha habido un solo católico de 1.400 millones de católicos, un solo católico que me explique. Total, yo para mí eso fue, como te vuelvo a remarcar, con la Biblia. Él es como que, creo que el video, como todas las dudas que te digo que me contestó, pero cuando tocó que la Biblia era católica, para mí fue como que mi cabeza se abrió y mi ignorancia pues, ¿cómo se dice? Pues yo, como te digo, dentro de mi mundo pensando que yo sabía mucho de Biblia, pero ni siquiera saber el origen de la Biblia. Entonces, a ver, cuando él empieza a dar el origen de la Biblia, decir cómo un protestante se dice ser solo Biblia o solo escritura, sin darle esa autoridad a quien le dio la autoridad a la Biblia. Y para mí eso fue como que ahí empecé yo a decir algo no tiene sentido. ¿Cómo es posible que un protestante o yo de protestante crea que la Biblia es palabra de Dios si la Biblia la dio una iglesia y esa iglesia es católica? Entonces, ¿por qué la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Por qué en el canon protestante le quitaron 7 libros? Y todo eso yo dije, no, para mí que, o sea, no están contándomelo bien, pero yo investigué y sí, o sea, ¿cómo era posible todo eso? Entonces, esos videos a mí fueron como que mi quiebre. Y cuando yo dije, pues algo no está bien, algo no está bien, porque lo que sí cabe agradecer en mi mundo fuera de la iglesia es que me nació esa hambre de conocer al Señor, de esa necesidad que yo sabía que, como te dije, 5 años de protestantismo y que conocí al Señor, me enamoré de Él, que aunque yo fui católica, yo lo rechacé, no lo conocía. Al salir de ello, no te conté, pero yo salgo de la iglesia protestante porque esa iglesia se destruye, porque el pastor, pues desgraciadamente cae en adulterio y pues de esa iglesia se hacen como tres y entonces, pues yo ya no sabía ni a dónde irme.
y fue como que me quedé literal oveja sin pastor. Y entonces me sentía como que perdida y yo sabiendo, desgraciadamente supe, porque pues yo prácticamente viví meses con los pastores, entonces yo era como muy íntima amiga de ellos y pues me supe todo punto y coma del pecado tan grave, de los comportamientos de él con las otras personas y hubo una decepción muy fea en el sentido de decir, o sea, ¿cómo me vienes y me predicas si yo sé lo basura que está haciendo con la palabra? Y luego, pues conocí otros pastores que lo mismo, entonces yo ya era como que, o sea, ya me conozco la reputación de todos aquí alrededor y todos juegan con eso y a mí eso me hería. Entonces yo decía, pues ¿por qué voy a ser parte de este circo? Entonces, pues fue como que, pues me quebré ahí y dije, basta, yo ya no quiero saber más nada, pero tampoco fue como que, pues entonces me voy a la iglesia católica, no, porque mis preguntas seguían, hasta como te digo que encuentro los videos. Y entonces, pues eso fue hasta el sol de hoy, que la razón del por qué yo salgo del protestantismo, desgraciadamente, no fue porque dentro de él me nacieron mis preguntas, sino fue hasta que las mismas personas me decepcionaron. ¿Por qué? Pues comportamientos no, no adecuados, porque ellos mismos se sentían, el pastor se sentía el papa de ahí, que él quiso llevarse unas ovejas por un lado, el hijo dijo que no, la esposa dijo que no, y entonces, como siempre, pues de una división hubo más división, y pues así estamos. Pues ahí vio, hermana, pues un poco, ¿no? En qué consiste pues el mundo protestante, ¿no? En el cual una iglesia pues desaparece, sí, pero luego aparecen varias, ¿no? De esa división y es lo que trae, ¿no? El protestantismo son divisiones y más divisiones y más divisiones, ¿no? Así pues no terminaremos nunca, ¿no? Puede haber una iglesia por cada persona que haya, ¿no? Que haya en el planeta. Y, viendo esa división, pues nos damos cuenta de que imposible, ¿no? Que hay este Dios, porque la iglesia debe de subsistir, ¿no? Desde que Cristo la fundó en San Mateo 16, versículo 18, hasta nuestros días, ¿no? Y el protestantismo no me da a mí la seguridad de que venga de Cristo por eso mismo, ¿no? Porque cada vez que surge un problema con el pastor, pues surgen varias denominaciones que nacen, ¿no? De esa división. Es Sí, obvio, ¿no? pero yo creo que es por lo mismo que ellos no les dan esa importancia a la iglesia, porque es Ujú. el que no, la iglesia no salva. Este, tú puedes ser, con que seas cristiana, tú no creas que por estar en tal iglesia, entonces para esas cosas son como que te dejan esa comodidad, como que mientras tú seas creyente y creas en el Señor, pues no importa a qué iglesia pertenezcas, no importa qué es lo que hagas y eso es lo parte de que pues te deja esa comodidad y decir pues el Señor es cool, todo es cool y es fresco, no necesitas estar como que arraigada a algo o seguir las reglas de algo, porque pues Dios no nos dice que Dios no es religioso o la típica frase de Jesús es relación, no religión. Entonces yo cuando salgo de eso, yo digo, bueno, yo ya me voy a abarcar en esto y cuando tenga tiempo, puedo ir visitar. Y eso hice, visitaba tal iglesia, pero era como que ya iba con ojos de juzgar porque ya conocía tal testimonio, de repente pues tú sabes que conoces un pueblo y pues entre ellos mismos se conocen y eres de que pues eres cristiana, pero ¿qué estás haciendo con el diezmo? O cómo están tus comportamientos o cosas como esas. Entonces yo ya pues solo iba tal vez como por terapia, porque eso sí, es muy buena terapia irte a una alabanza o adoración de ellos, pues ahí te descargas y tienen muy buen show, muy buena música, muy buenos escenarios con música y hasta las luces y todo te hacen sentir bien. Entonces, para show y para terapia, pues sirve. Entonces, eso hice, estaba chill y que yo creía que eso era pues me sentía mejor así que ser parte de algo. Claro, porque si vemos ese tipo de iglesia, ¿no? Como la pentecostal, tampoco no nos exige mucho.
como personas, ¿no? Ni como cristianos, ¿no? Quizás le dan importancia, pues, a veces, pues, a cosas banales. No, no, es que la mujer no debe de llevar pantalón, por ejemplo, ¿no? O es que los varones tienen que estar en este lado y las mujeres y las féminas por el otro, ¿no? Dan importancia quizás a cosas que no la deberían de tener y luego pues es muy fácil pues el caer en ese tipo de fundamentalismo, ¿no? Y no te exige, ¿no? No te exige moralmente, te exigen muy poco, ni doctrinalmente, ni teológicamente, ¿no? Yo, por desgracia, hermana, pues conozco bastante de los pentecostales, yo estuve por ahí también, Oh, ya luego le contaré, luego le contaré. Por eso es que yo puedo hablar también, pues, con conocimiento de causa, ¿no? Puede vivir uno un cristianismo muy, muy light, muy relajado, pues no me tengo que exigir tampoco demasiado, incluso ni teológicamente, ¿no? Es como, por ejemplo, la Virgen, ¿no? El tema de la Virgen, que es un tema que se les atraganta. Pues es como un tema que me incomoda, pues no lo observo, lo aparto. No me quiero quedar esa. Yo ahora no me quiero poner a pensar si fue siempre virgen, asunta a los cielos, inmaculada. No, no, yo, madre de Dios, por favor, eso no aparece en la Biblia, ¿no? Y como eso no aparece en la, no aparece en la Biblia, según ellos, cosa que sí aparece, pero le empiezan a quitar importancia a María, la intercesión de los santos, al Papa, el bautismo, los sacramentos, la Eucaristía, ¿no? La presencia real, y al final, ¿con qué te quedas? Te quedas con un cristianismo, yo siempre lo digo, hermana, fíjate, un guiso, ¿no? Yo siempre lo comparo un poquito así. Vamos a imaginar un guiso muy rico. Tiene su carne, su chorizo, su verdura. Ahora comencemos a quitar. Vamos a quitar ese chorizo, ese trozo de carne, esas verduras. ¿Qué te queda luego? Agua, agua, ¿no? Agua salada. Y tú, sí, agua, sal, sí, puede servir en mi vida porque alimenta algo mi cuerpo, sí, pero te falta todo ese sabor, toda esa riqueza que tiene la fe católica y no la tiene ni aunque juntemos todas las denominaciones protestantes, las juntemos todas así, no la tienen jamás. sí, sí, coincido completamente y creo que pues quien busca realmente la verdad llega a la Iglesia Católica, porque quien se queda en ese mundo light, en esa comodidad, Sí, muy light, pues se va a quedar ahí sabiendo que no hay necesidad de más. Yo no tengo por qué hacer nada si Jesús ya lo hizo todo por mí. claro. Entonces, tú ves a Jesús ahí en la cruz, él ya lo hizo todo, consumado está. Entonces, yo solo ya repetí la frase bonita, la oración bonita. Yo nada, solo tengo que ser nada buen cristiano. ¿Qué hace un buen cristiano? Tal vez trabajar honradamente, cosas como esas, pero no te exige nada. Yo estoy completamente de acuerdo porque yo viví eso y yo estaba cómoda y hasta creí como que durante eso que andaba por todos lados y que no era parte de nada, yo dije, así soy más feliz. No hay, o sea, estoy más cómoda, no hay necesidad, nadie me exige, cuando puedo voy, cuando no quiero, y así, todo estaba bien, mi vida parecía perfecta. Hermana, a ver si coincide conmigo. Y cuando peco, se metió el diablo. Fue el diablo, fue culpa del diablo. Fue el diablo. Sí, fue El culpa del diablo diablo. me la puso delante. Sí, sí, Yo no sí, fui. sí. Y eso es totalmente cosa de que, pues, Dios permite muchas cosas, pero el diablo es el que hace las cosas por ti pues, ¿qué Sí, haces? Nada, ya te arrepentiste y más nada. No, no, listo. no. Sí, eso. Hermana, ¿y cuándo abrazó de manera definitiva la fe católica? Bueno, pues como te digo, desgraciadamente en esa vida que yo pensaba que era completamente feliz ya sin tener Ujú. que ser parte de nada o de un grupo ni de nada, eh, pues yo, vamos a decir, estaba con mi esposo, viviendo una vida completamente feliz y todo. Como te platico, los problemas familiares, un problema muy grave que desgraciadamente tocó a mi vida. Mi hija mayor, que en ese tiempo solamente tenía 8 años, fue agredida por el hermano de mi esposo, el esposo de mi hermano. Entonces fue como que un quiebre tanto psicológicamente como espiritualmente, familiarmente,
que yo me sentí como que ahogada y que en el punto de que si no me ayudaban, yo iba tanto a dañar a alguien como dañarme a mí. Yo ya estaba como que en ese punto. Entonces fue cuando te digo que entra mi amiga y me muestra los videos y todo, y yo digo, bueno, voy a darle otra oportunidad a Dios, porque ya yo estaba medicada por psiquiatras y todo, entonces yo dije, bueno, no me queda de otra más que, o sea, volver a pedirle ayuda a él, darle otra oportunidad, o simplemente, como dices, dejar que el diablo haga lo que vaya a hacer. Pero, le comento a mi esposo, le digo: "¿Sabes qué? Voy a ir a misa". Y él así como que después de como 3 4 días que consumí videos, me dice él: "Pues, que te vaya bien, porque yo no voy". Él les juega mucho fútbol, entonces él, su vida era el fútbol. Entonces, le digo yo: "Sí, yo me voy a llevar a las niñas, voy a ir a misa". Y entonces, yo desde que llego a la iglesia fue como yo me identifico ahí como que con San Pablo, que se me cayeran algunas escamas de los ojos, porque hasta al entrar a la iglesia para mí fue como erizante, el ver los santos alrededor, el voltear a ver el sagrario, el ver el Vía Crucis alrededor. Fue como que mi mente volviera a ver cosas que aunque yo lo vi durante toda mi niñez, toda mi adolescencia y todo, no lo veía. Pues bien, eh, no sé cómo explicarlo, pero yo conocía todo eso, pero era vacío. Y una vez como que cuando se me cae eso, yo le doy importancia al más mínimo detalle en el templo. Ahora, cuando entro a misa, como te digo, como que erizada, como que muy sensible, y entra el padre en procesión con los monaguillos y todo, y yo era como que bien, todo muy emocional. Empieza la misa, empieza con yo confieso. Y yo le daba importancia a cada palabra del yo confieso, porque como te digo, yo ya había escuchado hasta inclusive que el padre Luis Toro explicó toda la misa en los videos. Entonces yo ya entendía todo y confesando mis pecados y aparte, este, yo, pues yo ya podía comulgar porque yo ya me había casado antes, pero aunque yo me había casado y todo eso, a mí no me importaba nada de eso. Y yo dije, pero, o sea, sabiendo que no podía comulgar porque no me había acercado a confesar. Pero para todo eso, te digo, estoy rezando el yo confieso, luego cantar el gloria. Cuando yo canto el gloria, para mí fue, hasta me imaginé los ángeles alrededor y todo eso. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿dónde estuve? ¿Dónde estuve? Fue bien quebrantable todo eso para mí y yo me sentía tonta porque pues todo el mundo pues normal en su misa y yo con las lágrimas llore y llore con cada palabra, con cada momento de la misa. Y pues obviamente el culmen fue cuando está la consagración y el Padre eleva el cuerpo del Señor y dice, este es el Cordero de Dios. Y yo me quedé admirada, fue muy, no comulgué ese día, porque como te digo, no había confesado, pero fue esa misa para mí fue, como el Señor me reveló muchas cosas, em, y yo vi cosas que antes no veía, aún estando ahí presente. Este, esa misa fue como que me abrió ojos espirituales. Y y yo qué hice después de esa misa, yo necesitaba confesarme. Me acuerdo que fui, el martes corriendo a la iglesia a confesarme. Le dije al padre: "Padre, apostaté contra mi fe. Padre, yo tenía muchas preguntas, ahora no, pero yo necesito confesarme, yo necesito decirle todo esto hice, renegué de todo esto, inclusive, no entendía cómo podía rezar hacia la Virgen, muchas cosas". Y recuerdo las palabras del padre que me dijo: "Hija, el Señor te recibe, bienvenida a casa". Para mí fue como que Jesús estaba allí diciéndomelo. Fue bien, bien bonito y pues estuve como, no sé si 6 meses o un año que cada que comulgaba lloraba, este,
cada cosa era bien, pues fue muy sentimental e inclusive estar en la línea para mí, pues los católicos no somos muy emocionales, pero yo parecía ahí una niña chiquita llorando en todo. Obviamente, ¿no, hermana? Pues recibida, ¿no? En la iglesia como el hijo pródigo, ¿no? Alejado de la casa del padre y luego, pues, ese recibimiento, pues, obviamente, ¿no? Eh, es que el momento de la comunión, para el católico que entiende lo que es, en el momento que tú comulgas, durante un rato tu vida no es igual. Tu vida no es igual. Te conviertes en un sagrario con patitas. Es que Este, el Señor está presente, ¿no? Y se ha hecho uno contigo. Por eso se llama común unión. Te haces uno con Cristo, ¿no? Y como para no llorar. Yo creo que quien no llore que se pregunte por qué. sí, 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 Porque, completamente. porque, porque ese momento es un momento que yo creo que debemos de dar gracias por cada comunión que hacemos en gracia, lógicamente. No nos acerquemos al sacramento en pecado, obviamente, porque si no, pues estamos comiéndonos y tragándonos nuestra propia condenación. Y la comunión es importantísima. Quien no come de mi carne no tendrá vida eterna. Yo no sé si hay que interpretar algo ahí, no lo sé. Yo veo poca interpretación. Sí, el Señor fue siempre muy claro, pero recuerdo que, como te digo, mi primer misa, el hecho de que cuando Él dijo, cuando te digo que elevó el cuerpo y la sangre, y yo decía esas palabras, esa oración, yo no soy digna, Señor, que entres en mi casa. Y yo hasta, como dices tú, quien se sienta digno, pero aún así saber que el Señor quiere ser parte de mí, quiere ser uno conmigo, todo eso es bien revelador y creo yo que lo más importante para todo cristiano católico era una de las cosas que yo no entendía mucho porque recuerdo que cuando yo fui durante el tiempo que estuve en la iglesia protestante que eran que se hacía la Santa Cena, no fueron muchas veces. Una de ellas no pude ser partícipe porque todavía no estaba casada, como quien dice, estaba en pecado. Y entonces recuerdo que yo lloré mucho, yo decía, porque llego a casa y yo bien, pues triste porque no había sido parte de, y le digo, pues a mi pareja, le digo, o sea, no sé por qué tú no te sientes mal sin poder ser este, sin poder recibirlo. Y él me dijo, pues, o sea, no seas exagerada, eso solo es un símbolo, eso solo es un pedazo de pan. Y yo con mis raíces católicas era de que, ¿cómo así? Si no estamos siendo parte de esto, es por algo, porque no estamos bien. Yo por eso quería casarme, yo quería ser parte quería tomarlo todo muy en serio. Pero pues para ellos era como que, o sea, tampoco exageres, no es para tanto, eso es un mero símbolo, no hay necesidad de. Ya Dios entiende, Dios perdona y esto no es de salvación, es una mera memoria, que eso es lo que ellos piensan que significa, que hagan esto en memoria mía. Entonces, pues falta de, pues, Biblia y de teología. Eso es lo Totalmente, sí, porque dices tú, totalmente. ¿qué puedes interpretar de eso? ¿Dónde le vas a dar la interpretación donde diga qué símbolo, qué es nada? Pero pues cuando uno está muchas veces ciego espiritualmente, no pides muchas respuestas y te conformas con lo que te diga alguien que en quien tú pones tu confianza, inclusive más confianza que en el mismo Dios, porque tú confías que el pastor te diga, tranquila, eso es un símbolo, y tú te quedas con eso, no importa. Entonces, está grave. Es que yo lo veo, hermano, un poquito así, ¿no? Digo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque los Sí, demonios también creen y tiemblan, ¿no? Yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, pero luego cuando en su palabra se ve, obviamente, los sacramentos, ¿no? La confesión. A quien le perdonéis los pecados, le serán perdonados. A quién se dirige? A sus apóstoles. Sus apóstoles son hombres o no son hombres. Sí, son hombres. Entonces les dio potestad Jesús a los hombres
como dice San Mateo capítulo 9, versículo 6, según la Biblia dice que Jesús le dio potestad a los hombres para sanar y perdonar pecados. Y eso está en la Biblia. Sí, sí, sí. Pero esa parte era como lo que dijiste al principio, no se tocaba mucho porque como ahí no hay mucho que explicar en esa parte, era como que, pues sí, pero no vas a ir con una persona igual de pecadora a ti. Entonces, aunque ahí dice eso, pues, o sea, como que dale vuelta a la página y hay que leer otro versículo para justificar mi doctrina no cristiana, porque simplemente estás ignorando lo que dice ahí, pero pues no me cuadra yo tener que ir a confesarme o rendirme ante un hombre que es igual que yo o peor que yo. Fíjate, hermana, algo que estoy así recordando ahora, ¿no? Si los católicos, si comenzamos a ir a misa todos los días durante 3 años, vamos a leer la Biblia entera, completica, toda, entera. Yo puedo dar fe como persona que también he estado en una denominación muy parecida, hermana, a la suya, pentecostal. Yo en 3 años puedo oír siempre la misma palabra, los mismos versículos. Es un círculo vicioso. Completamente de acuerdo. Y de ahí no salen. Sí, sí, es cierto, como te digo yo, van a hablar del rey David, del rey Salomón, de San Pablo, encharcan ahí porque es como que siempre he pensado para ellos, porque inclusive a San Pedro no lo predican mucho, porque No. como que ya suena muy católico. Entonces, el hecho de que no pueda ni siquiera explicar el porqué del cambio de Simón a Pedro, es como que mejor no toquemos ese tema y hablemos de San Pablo, que ese es el gallo de todo protestante. Y es curioso que leen mucho San Pablo, ¿eh? Pero el capítulo 7 parece que se lo saltan. Donde se habla del celibato, del servicio a Dios, de que tiene que estar libre de mujer. No, eso ahí, el capítulo 7, cuando leen el 6, yo creo que pasan directamente al 8. El 7 no lo quieren leer demasiado. Sí, inclusive cuando habla de la Eucaristía en Primera de Corintios, o sea, eso no les agrada. Son como que, como dices tú, se ensarcan, pero es ahora como que hablar, siento yo que son un poquito más hasta como que judíos, judaizantes, porque hablan mucho más del Antiguo Testamento que inclusive del Nuevo Testamento, como si todavía viviéramos ante la ley y por eso te digo que eres mucho por lo menos lo que yo viví era mucho del rey David, de todas esas figuras, Moisés, Abraham, todos ellos eran figuras de ejemplo para nosotros. Y del Nuevo Testamento muy poco. Simplemente yo recuerdo mucho más a San Pablo. Pero sí es como tú dices, se dice ser solo Biblia o ser mucha Biblia, pero es muy vacío, es muy repetitivo, lo mismo, y cabe mucho en que la prosperidad, cabe mucho en que nos vaya muy bien, en que hay que apostarle al Señor, hay que darle órdenes a Dios, porque Él nos dio toda autoridad, toda potestad. Entonces se vuelve uno como que casi que al nivel de Dios a quererle dar uno órdenes. Es un Dios un poquito mayordomo, ¿no? Porque yo le mando, yo le doy una orden y él la cumple, ¿no? Sí, sí, sí. El Dios que creemos los católicos no es ese Dios desdibujado que presentan ellos, ¿no? El católico cree en un Dios todopoderoso, soberano, y una criatura como yo se somete a lo que Dios permite, ¿no? Yo puedo pedir, pues, por trabajo, por salud, por el tema que sea, ¿no? Pero siempre me someto, pues, al designio y a la providencia de Dios. Yo nunca voy a estar por encima de Dios. Y lo que Dios permita, yo eso lo acato, lo acepto y es lo que hay, ¿no? Yo no voy a estar dándole orden a Dios porque yo lo decreté o porque yo tal cosa, sino que viven en un mundo bastante simplón, teológicamente, muy simple, moralmente también pues bastante flojo y muchas veces ellos dicen, no, es que ser católico es muy fácil.
es estar todo el día borracho, de fiesta. No, no, todo lo contrario. Es que eso que están haciendo ellos y que dicen, yo como católico, yo nunca lo oí de ningún sacerdote, ni el Papa nos invita a irnos de parranda, ni cosas así, que son como ellos se imaginan un poco el catolicismo, ¿no? Ellos piensan que el católico está todo el día de fiesta. Y una cosa muy diferente de los que ellos enseñan es que, por ejemplo, yo como católico, y seguro, hermana, usted como católica, usted busca la santidad. Yo no busco ser bueno. Yo no busco ser bueno. Porque bueno es cualquiera. Un budista puede ser bueno. Sí, sí, Un sí. musulmán puede ser, sí, dentro de su creencia, puede ser una buena persona, pero yo no me conformo con eso. Con ser un buen vecino. Sí, es que mira, José Manuel, qué buena persona. No, no, yo no busco eso. Yo no busco eso. Yo busco la santidad con la cual, si no la tengo, no voy a ver a Dios. Sí, sí, sí. No, pero como te digo, ellos creo yo que la doctrina de, pues, no es por obras, entonces yo no necesito hacer más nada. Y creo yo que ellos allí se van a justificar, Agarran. Ujú. y agarrar el hecho de que, pues, nadie puede llegar a ser santo, entonces no hay ni siquiera por qué intentarlo. Entonces, yo creo que eso es parte de, pero creo yo, como te digo, que cuando de verdad un protestante, porque yo sigo teniendo la mayoría de mi familia por parte de mi esposo, si yo no me equivoco, un 90% son protestantes. Mi esposo creo que es si no recuerdo, son 2 o 3 católicos, pero él es el único en sí practicante. Y entonces yo a mi alrededor, es normal tener gente protestante. Inclusive el otro día estaba hablando yo con mi esposo porque voy y visito, pues, mi cuñado y eso. Y para ellos es fácil decretar. Y entonces decreto que tengo salud, este año va a ser, este año nuevo que acaba de pasar, festejar el año nuevo, y yo decreto que este año va a ser lleno de prosperidad, este año vamos a tener muchos viajes, mucho esto. Y para uno, a mí yo le digo a mi esposa suya, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Yo no soy quien para darle al Señor. Uno se somete al Señor y confía en su voluntad. Inclusive el mismo Señor oró eh, para que para que él pudiera evitar el dolor que iba a pasar, pero él siempre dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿quién soy yo para darle órdenes al Señor? Simplemente que quien, quien no conoce el catolicismo se atreve a decir las cosas como las que estaba diciendo, porque la mayoría de protestantes que juzgan y son anticatólicos no tienen ni la más mínima idea de lo que es el catolicismo. No tienen ni la más, simplemente son anticatólicos y repiten lo que personas anticatólicas que vemos en las redes sociales hacen viral, y que creen que saben, pero no se toman el tiempo de investigarlo. Pero aquel que busca la verdad, que es amante de la verdad, que es Jesucristo, entonces va a buscar y se va a topar con una iglesia, se va a topar con que me diga todo aquel, los primeros cristianos, que me dé un nombre de un sacerdote, obispo, un cristiano laico que no era católico. Entonces, ahí el gran problema, y quien se queda en ese vacío, pues es triste. Yo te digo, sigo batallando porque tengo toda esa gente alrededor, gente que quiero, gente que aprecio, que muchas veces creo yo que como ahora ya me expongo en las redes sociales y a veces soy tajante con decir la Iglesia Católica es la única y verdadera. O sea, ¿qué estoy diciendo? Una verdad, pero te vienen y te dicen, eres arrogante, no practicas ni predicas el amor. Jesús no divide, Jesús vino a No, unir. Entonces, cuando te llegan con todo ese tipo de cosas, y más cuando pues es alguien que quieres, alguien que aprecias, se lo toman a mal, te dejan de hablar, y pues en las redes sociales te dicen de cosas, eso yo creo que es común para ti, pero cuando es gente que pues a la que aprecias y todo, es cuando te pones y te preguntas y dices, ¿será que es válido lo que hago? ¿Será que de verdad tengo que seguir por aquí? Pero pues el Señor ¿cómo se dice? Él nos dijo, vayan y prediquen. Él, pues no existen verdades a medias,
o mentiras a medias, o es verdad o es mentira. Puede que vamos a caer muy mal, pero pues, ¿qué hacemos? Es que estamos acostumbrados, hermana, a un mundo hipócrita, ¿no? Cuando tú dices una verdad de frente, pues eso molesta. Y fíjate, todo el mundo que tú le preguntes, nadie quiere un hipócrita delante de él, pero es que al final es lo que nos gusta. Es como si yo te digo, hermana, hermana, ¿te gusta mi peinado? Y tú me vas a decir, oh, José Manuel, me encanta tu pelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? y yo voy a decir, mira, qué buena es la hermana. Ahora, si tú me dices la verdad, ¿qué ocurre? Pues me voy a enfadar contigo. No Sí, me caes bien, ¿no? Pues a ellos pues les pasa igual. Además se deslumbran, ¿no? Cuando tú les dices, pues mira, yo creo que la única iglesia auténtica, la fundada por Dios, es la católica. Y yo creo que eso es tal el impacto, pues que no lo pueden aceptar. ¿Cómo que sí, Dios va a tener una iglesia? Porque eso es otra cosa, ¿no? Ellos piensan que Dios no tiene iglesia. Ellos creen en un modo en el que piensan que la iglesia es invisible. O sea, Dios no tiene una institución terrena que lo represente. Y obviamente, si Jesús les dio una llave a Pedro, obviamente esa iglesia era visible. Cuando en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, podemos ver ya ahí la iglesia cómo legisla. O sea, afirmó que la circuncisión no era para los cristianos. Y ahí había una iglesia visible. Se ve una iglesia que crece. Se ve a San Pablo en cada ciudad, iba ordenando sacerdotes, presbíteros. Entonces, ¿la iglesia es visible? O sea, ¿existe una iglesia de Dios en el mundo o no? La respuesta es clara, es obvia. Sí, ¿cuál? Búscala, búscala. y creo yo que, como dices, que cuando quien busque la verdad la encontrará, pero quien no se quedará en eso. Y esas son mis palabras, pero creo como que si no escucho lo que quiero oír, no me agrada. Y Totalmente. entonces, pues quien me hable bonito y me suene y me guste, pues ahí voy a estar. Pero pues a mí muchas veces no me gusta que me digan idólatra, besayesos, papistas, romanistas, pero ahí sigo. Porque, pues, eso es Pero lo que tienen de fíjate, la gente. fíjate, hermana, que eso no nos describe a nosotros, los describe a ellos por ignorantes. Sí, Yo cuando me dicen, besa yesos, que os gusta el yeso, besar tal cosa, digo, ¿será el tipo ignorante? ¿Será el tipo ignorante? Se está retratando solito, sí. solito. O simplemente se refleja lo que tiene por dentro, Sí, porque sí. porque también siento como que no es muy de una persona con 5 sentidos, que piense que yo creo que en una imagen, o que en una estatua, en un bulto, está Dios o está un santo. O sea, siento como que, pues, alguien esquizofrénico, alguien falto pues, de sus 5 sentidos va Sí, a pensar algo como eso. fíjese, hermana, le voy a contar una anécdota que me pasó a mí sobre este mismo asunto, ¿no? En una ocasión, sin invitarle, sin nada, un protestante me escribió por WhatsApp. Tú, José Manuel, eres un idólatra, eres un no sé qué, un no sé cuánto. Digo, le voy a hacer la misma jugada, pero se la voy a hacer a él. Y yo le contesté así. Usted es un borracho, es un mujeriego, es un sinvergüenza. Pero José Manuel, ¿usted me conoce a mí? Digo, no. Entonces, ¿usted por qué? Digo, ¿y usted por qué habla de mí así? ¿Usted conoce mi fe para poder lanzarme un análisis de ese tipo? Al final el tipo pues se vino abajo, ¿no? Porque se dio cuenta, ¿no? Yo le ataqué con el mismo arma. Usted es un Con lo borracho, mismo, usted es un mujeriego, usted es un sinvergüenza. Pues con los mismos prejuicios que tú me estás jugando a mí, pues yo te lo he hecho a ti, pero en un sentido medicinal, porque yo quiero que tú te des cuenta de tu error. Tú lo has hecho pues para causarme a mí un daño, ¿no? Cosa que no has conseguido. Pero obviamente te vas a llevar pues una respuesta y una enseñanza, pues para que la próxima vez pues sepas a quién le estás hablando. sí, sí, es completamente de acuerdo. Inclusive dentro del mundo católico, porque yo no es de que, pues ahora que estoy viviendo y practicando mi fe, no es que todos los católicos me aplauden lo que hago, porque No, no, no lo no esperes, es hermana, no lo esperes inclusive, tampoco. no, porque inclusive para ellos es incómodo el decir, como el último video que hice, si eres católico y estás cómodo y nadie te dice nada, no estás siendo un católico muy bueno,
porque Así es. desgraciadamente no vas a misa los domingos y te dicen, no pasa nada, o sea, ¿cuál es el problema? No es pecado grave, tampoco exageres. Dentro de los mismos hermanos católicos falta mucho catequesis, hambre del Señor, falta de todo y voluntad inclusive. Entonces es trabajo que tenemos para la gente dentro de la iglesia y fuera de. Es mucha la mies y poco los trabajadores. Totalmente, totalmente. Sí. Hermana, ¿cuáles son sus redes sociales para las Bueno, personas que queremos seguirla? yo estoy en TikTok como Ujú. soy Jenny Soy Jenny. y en Instagram estoy como soy Jenny-católica, porque Perfecto. pues eran mis redes sociales en las que yo compartía tonterías, pero estoy dándoles como que ¿cómo se Una dice? vuelta de Una tuerca. vuelta totalmente, porque yo, como te digo, tengo mis familiares, amigos dentro de católicos y protestantes y pues unos me han escrito diciéndome que qué te pasa, qué te picó y otros pues me aplauden, pero pues estoy trabajando en ello. Como te digo, creo yo que aunque mi familia cuando fui protestante estaba en contra de, porque me decían que me habían lavado el cerebro y cosas como esas, pero ahora que soy católica como ellos, pero no estoy practicando la fe, bueno, la estoy practicando la fe, pero tal vez incómodamente para ellos, ¿sí me entiendes? Es también como contradictorio, porque aún así también me van a criticar porque estoy expuesta. Entonces es como que aún así todavía no estoy dando, siendo muy de su agrado. Lo que comprendí es que no voy a ser agrado no busco ser agrado de nadie, busco agradarle al Señor y tratar de, si alguna vez fui piedra de tropiezo para alguien diciendo que la iglesia no salva, que Jesús es relación, no religión, criticando a los sacerdotes, criticando al Papa, incluso a nuestra Madre Santísima, cosas como esas, yo dije, tengo que hacer algo porque no basta con decir, pues ya me arrepentí, voy a vivir en una burbuja y estar calentando la banca en mi parroquia. Inclusive, pues estoy parte en dos ministerios. Estoy en Cristo Renova su parroquia, estoy en jornadas matrimoniales, estoy tratando de servir dentro de mi parroquia, que es muy activa, gracias a Dios, que tengo unos sacerdotes santos muy buenos que me ayudan y que me han ayudado durante el proceso. Y entonces, pues estoy aprendiendo yo y tratando de ayudar a la gente, a mi familia, de todo. Es complicado, pero sé que el Señor va a estar y está conmigo. Pues yo la animo, hermana, aunque reciba pues comentarios negativos, ¿no? Porque no están acostumbrados a ver católicos que den razones de su esperanza, ¿no? Cuando ven a un católico pues celoso de su fe, que quiere dar esas razones de nuestra esperanza, pues parece extraño, ¿no? ¿Qué le pasa a Jennifer? ¿Por qué le gusta ahora pelear por las redes sociales? ¿Qué le pasó, no? Están acostumbrados a un católico pasivo, sí, voy a misa de vez en cuando, no me preocupo por estudiar mi fe, ¿no? Están acostumbrados a un catolicismo mediocre, ¿no? Y cuando ven, hermana, que usted no se conforma con ser una católica más, una católica mediocre, y cuando se ve que se involucra y quiere dar a conocer su fe a los demás, pues como que les extraña, ¿no? Algo le pasó a Jenny que la vemos muy extraña, ¿no? Está ahí grabando videos para la gente. Obviamente, siempre, hermana, vamos a encontrar detractores, pero que sepa que el Señor busca trabajadores y en usted, pues, obviamente, ha encontrado una trabajadora que está dando ahí guerra y yo la animo porque sus videos son muy frescos, son muy chulos, como le he dicho al comienzo, están muy chulos y yo pues recomiendo pues que sigan a la hermana en sus redes, tanto en TikTok como en Instagram y que sepan, si no se han quedado con los nombres, va a quedar aquí debajo en la descripción, va a quedar ahí debajo los links directos para que puedan clicar y ir directamente a la red social de la hermana. Pues hermana Jenny, mil gracias por este precioso testimonio y yo espero que ayude a mucha gente a salir de ese tipo de denominaciones protestantes y obviamente para que se animen también pues las féminas del canal pues también a estudiar su fe
y a dar esas razones de esperanza, ¿no? Estudiar la Biblia, el catecismo, los padres de la iglesia. Y mientras más católicos se molesten en conocer su fe, pues yo creo que daremos menos espacio pues a las sectas, ¿no? Sí, Que es lo más completamente de importante. acuerdo, ¿no? Yo te doy las gracias por este espacio, por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que Claro que sí. fue mi vida y de lo que es ahora. Y pues muchas gracias, los invito ahí por ahí que me sigan. Y pues nada, que viva Cristo Rey. Así sea. Y la morenita del Tepeyac. Amén, que viva nuestra Virgen Santísima. Amén, así sea. Pues a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues no se olviden de dar like, compartir, suscribirse al canal y lógicamente seguir a nuestra hermana, apoyarla, obviamente, pues en su perfil de Instagram y TikTok que tienen aquí debajo. Pueden abrir ese desplegable y ahí debajo están los dos links de TikTok y de Instagram. Dios os guarde, Dios os bendiga.